Entonces Mandela lo cogen y lo llevan a prisión en lo que se llama el juicio de Rivonia Trial. Y allá él empieza pues a hablar de todo, de cómo va a luchar contra el apartheid siempre. Y lo meten a la cárcel, pero en una milagro no lo condenan a muerte. En esa época condenaban a muerte a todo el mundo, sino a cadena perpetua. Y esa condena a cadena perpetua da la posibilidad de que él pueda salir algún día de la cárcel. Entonces, él viene a la cárcel desde la lucha armada, y cuando entra en la prisión, él va a estar 27 años, 18 de los cuales va a estar en Robben Island, que es esta isla siniestra que queda a 25 minutos de Ciudad del Cabo. A Robben Island no podían ir niños, porque los niños son futuro y son esperanza. Y la idea era que los presos no tuvieran la posibilidad de soñar con un día de mañana. Robben Island era una prisión diseñada para destruir emocional y moralmente a la gente. Y era una vaina de una maldad. Imagínate que había minorías hindúes. A ellos les daban el doble de la ración de las comunidades negras, solo para joderlos, para establecer diferencias, ¿sí? Los ponían con un uniforme caqui, todo en el invierno y en el verano, a hacer oficios inútiles como picar una piedra para nada, que los terminaba encegueciendo. Todo estaba diseñado para la degradación moral. Entonces Mandela se hace las siguientes cuentas. Si en una prisión de estas, tan horrible, donde la degradación moral es el objetivo, donde el impacto emocional, las cartas censuradas llegaban llenas de huecos. Imagínate una carta llena de huecos, a mí que no me den nada, ¿sí? o toda tachada. Si aquí, donde el objetivo es definitivamente acabar con la moral de la gente, yo soy capaz de hacer que uno de estos guardianes entrenados para villanos me pueda ver a mí como ser humano y me pueda tratar con dignidad, entonces es posible la paz en Sudáfrica. Y el man se da a la tarea de redignificar al otro y de dignificarse él. Eso se llama Ubuntu. Ubuntu es un concepto en donde mi dignidad se verifica a través de la manera como yo te trato a ti. Es en la forma como yo te respeto a ti que yo tengo dignidad. Así es, o sea, es totalmente interdependiente, es interespiritual, eso es el Ubuntu. Entonces el hombre empieza a practicar eso en prisión. Desmond Tutu lo está haciendo. Desmond Tutu es importantísimo. Clave. Sí, porque él es la fuerza espiritual de Sudáfrica. Entonces el hombre empieza a aprender la lengua del enemigo, el afrikáner, a aprender sus valores, en qué creen, qué les gusta, el juego que les gusta, de ese que se vuelven locos por el rugby. Él empieza a crear una plataforma de respeto por el otro si quiere ser respetado por ellos. Y entonces empieza a resignificar la venganza, empieza a abandonar el odio y empieza a tratar de ver cómo es ese otro para poder convivir con él y lograr respeto de él. ¿Sabes? Lograr respeto del enemigo, no su miedo, no su humillación, sino su respeto. Y llega a hacerse muy amigo de uno que se llama Cristo. La película se llama Adiós a la Befana, ¿sí? En donde él se hace muy amigo de este tipo de nombre Cristo, termina haciéndole las tareas a los hijos y termina haciéndose un muy buen parche. Y resulta que dice, bueno, ya va uno. Y desde ahí empieza. Entonces, Robben Island se puede ver como la infamia más grande que ha existido, o como el laboratorio más importante de negociación y de transformación de un concepto de humillación a un concepto de convivencia. Y de dignificación. Y de dignificación. Entonces el hombre se la cranea. Cada año le dicen que si él renuncia a la lucha del apartheid, contra el apartheid, él sale vivo, él sale libre. Dice, no, pues no se puede, porque no es que la libertad mía no tiene ningún sentido sin la libertad de mi pueblo. Si mi pueblo no es libre, pues yo ¿para qué? Entonces, durante 27 años mantiene la palabra. Y cuando un tipo durante 27 años mantiene la palabra, pues es un hombre de palabra. O sea, se le puede creer al hombre, es serio el hombre, serio. Entonces, llega el día en que él no va a claudicar el apartheid, su lucha contra el apartheid va a caer.
Y ahí está la figura de Frederick de De Klerk. Klerk. Porque siempre tiene que haber alguien que Sí, entienda. así Porque es. si no hay alguien que entienda, se puede seguir estrellando contra la misma vaina, ¿me entiendes? Entonces un tipo como Mountbatten, un tipo como de Klerk, tienen que entender en algún momento. Entonces el viejo cocodrilo, que era Bota, ese ya era inamovible. Sí, ya tenía formol en el cerebro, ese man. Pero sube de Klerk. Y Frederick de Klerk entiende que eso no es sostenible. Pero entonces hay un momento en la matanza de Soweto, van a matar 700 muchachos de bachillerato, como cuando pasó aquí con lo de la bandera del canal, pero en enorme, porque se estaban oponiendo a que les enseñaran en la lengua africana, porque ahí sí no tenían ningún chance de educarse, si ya le habían quitado las matemáticas, y además les estaban enseñando en una lengua que ellos no conocían, pues era una manera directa de excluirlos de cualquier forma de educación. Entonces salen los muchachitos para oponerse a eso en Soweto, van a matar 700 pelados. Allá había matacitas y matanzotas, grandes las de Sharpeville. Allá llegaron a meterlos en una especie de campos de concentración que se llamaban bantustanes. Tú estabas en un gueto y tenías un pase, no podías salir del gueto porque te podían matar. Salían a servir en la casa de los blancos y luego los buses los traían de vuelta a su casa por la noche. No se podían movilizar por fuera del gueto o de la casa de los blancos. Y había un pase para separarlos por etnias. Había cosas tan locas porque, bueno, como eran tantas minorías blancas tan distintas, había una prueba de raza. Y la prueba de raza era la del lápiz. Esto no es carreta, ya les ponían un lápiz, ¿no? Y si el lápiz no salía derechito, era porque el pelo era crespo. Y si el pelo era crespo, ahí había mestizaje. Así, se les corrió el champú de los manes. De verdad, es que era muy loco lo que hacían. Y entonces empezaban a separar parejas, familias, y a ubicarlas racialmente en distintos distritos. Entonces, por ejemplo, cuando tú entras al Museo del Apartheid en Soweto, cerca de Johannesburgo, tú compras tu boleta, entras y ¡tan! Quedas clasificado racialmente. Y te vas a salir y no puedes, ya estás clasificado. Entonces, entras en un corredor de rejas y no te puedes salir de ahí porque ya te hicieron una clasificación racial. Es lo primero que te pasa cuando entras al museo. Y luego sales... Para que puedas entender lo que ellos Para que vivían. pueda, es vivencial. Y luego sales y te muestran los cráneos de los primeros homínidos que están allá, también en Etiopía y también en Kenia, para demostrarte que todas las razas somos exactamente iguales y que la evolución humana es la misma como especie. O sea, que no hay ninguna base científica de ninguna manera en ninguna teoría de la superioridad racial. Y todo el tiempo el museo es en blanco y negro y cuando Mandela sale de la cárcel empieza el color en el museo. ¿Sí? Inmediatamente empieza el color. Entonces es absolutamente vivencial y es un compromiso el que tú tienes cuando estás allá. Entonces Mandela está en la cárcel y cuando Mandela va a salir de la cárcel, porque hay un momento después de la matanza de Soweto y después de un partido de rugby que fueron los ingleses y había uno de los miembros del equipo era brasilero y mestizo, por lo tanto, como todos los latinoamericanos somos. Entonces, en ese momento no aceptaron el equipo que porque había un enemigo de la nación, porque un mestizo era un enemigo. Entonces, los ingleses retiran el equipo, retiran todos los equipos que están allá y después de la matanza de Soweto excluyen a Sudáfrica de la comunidad deportiva. Los echan de la FIFA, los echan del Comité Olímpico, los echan de todas partes. Ahí hay que decir, Diana, rescatar un elemento que así como por mucho tiempo el mundo miró para otro lado en temas como de Sudáfrica, también hubo un giro. El mundo comenzó a decir, oye, esto no puede seguir. Sí. Y comienza Sudáfrica a padecer, porque eran los hediondos del mundo. Los sacaron, no solamente los sacaron de organizaciones, sus productos comenzaron a ser rechazados. Sí, en el mundo entero. Hasta en un país como Panamá, de este tamañito, me acuerdo que había unos productos de marca Kiwi, no podían entrar. Se les prohibió la entrada de los productos sudafricanos pues, en el resto del mundo, no solamente en Panamá. Pero comenzaron entonces a ser los hediondos del mundo, el gobierno sudafricano. Volvemos al rock. Y ahí hay un rescate. Los conciertos de rock van a ayudar muchísimo. Artists Against Apartheid, y es YouTube, y hay una mujer que ayudó muchísimo en eso, Miriam Makeba.
Miriam Makeba va a hacer una música que va a poner toda su arte para crear una conciencia. Entonces, es porque ya en los 80s empieza a generarse una conciencia sobre lo imposible que era tolerar un régimen endeso. Claro. Entonces, y ya Mandela se vuelve el preso más importante del mundo, más conocido del mundo. Y todo eso lo hacen los músicos, lo hace Masakela, lo van a hacer todo el tema de los músicos para denunciar. Hay un fotógrafo, Mr. Maguire, yo tuve la oportunidad de hablar con él en Johannesburgo y él decía, mis fotografías valían mucho más que mi vida, porque las fotografías eran la prueba de que todo eso está pasando. Entonces, en la matanza de Soweto hay una niña de 13 años que soporta a su hermano de 12 años muerto en sus brazos como una pietad. Ese peladito se llama Oscar Peterson y por él hay un museo en Soweto. Esa foto da la vuelta al mundo y esa foto dice, mire lo que está pasando en Sudáfrica y el reggae, porque no había cómo editar nada. Entonces era la música, Fire in Soweto, the people are burning. ¿Sí? Entonces es digamos como la cultura del mundo, la cultura va diciendo lo que está pasando. Y entonces hay un momento en que ya no pueden hacer nada. Entonces la negociación de Mandela, yo tuve la oportunidad de conocer personas que estuvieron en ese proceso. Y hay uno que se llama Rolf Mayer, que ha venido a Colombia, ha ido a compartir con nosotros su experiencia de su transformación en la nueva Sudáfrica. Yo un día, la primera vez que lo conocí, le dije, bueno, ¿ustedes cuándo dieron cuenta que la embarraron? O sea, que eso estaba mal. O sea, que mal. Me dijo, cuando nos empezaron a hacer las sanciones deportivas. Claro. O sea, somos un pueblo tan absolutamente deportista como nadie se imagina. Cuando nos declararon parias ante el mundo. Ahí nos dimos cuenta que la estaban embarrando, decía él. Entonces Mandela va a hacer lo siguiente. Mandela va a negociar la sede del campeonato de rugby a cambio de que tumben el apartheid. Así es de importante el deporte. Yo soy capaz de conseguirle la sede con tal de que, y eso fue lo que logró negociar para salir de la cárcel. Entonces, cuando Mandela sale de la cárcel, los blancos están preocupados de que los traten como ellos trataron a los negros, porque el que la debe la teme. Y cuando él sale, hace una cosa extraordinaria, y aquí entramos en el terreno de lo extraordinario. Renuncia a la venganza. Dice, no, yo no voy a hacer ninguna venganza. Cosa que le reclamaban sus seguidores. Claro, porque entonces dice, renuncio a la venganza. La venganza es como un bosque. Tú te puedes meter por cualquier parte, pero después no te puedes salir de ahí. Además, porque la venganza genera, pues primero es un sentimiento que no tiene saciedad. Nadie amanece un día lo suficientemente vengado. No, yo voy a amanecer vengadísima, pero vengadísima, una cosa de venganza. ¿Sí? Y segundo, si tú llegas a sentirse satisfecho con tu venganza, ya el otro tiene sobrados motivos para hacerla de él. Claro. ¿Sí? Entonces crean una cadena y esa cadena no hay quien la pare. ¿Sí? Y después para distinguir cuáles eran, quiénes tenían las razones, cuáles eran las balas revolucionarias y cuáles las reaccionarias, en medicina legal eso no hace diferencia, los moretones son los mismos, si las causas son amables o no. Entonces el hombre renuncia a la venganza, dice, los necesito, los perdono y los necesito para crear una nueva Sudáfrica. Y eso es lo primero que pasa. A tal extremo que cuando llega a gobernar, nombra de vice de su segundo a de Klerk. A de Klerk, y él va a tomarse un té con la viuda de Verwoerd, el hombre que montó el apartheid.